Bueno, buenas tardes a todos. Damos por iniciado el simposio de Bayer. Gracias por acompañarnos. En la tarde de hoy vamos a presentar la molécula finerenona y para eso nos acompañan colegas expertos y con mucha trayectoria a nivel nacional e internacional. Primero que nada el doctor Jorge Terrier, que está virtualmente por Zoom, quien es jefe de la unidad de insuficiencia cardíaca y médico de la unidad coronaria del CEMIC, jefe de la sección de insuficiencia cardíaca y director de investigación del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, director de la revista Argentina de Cardiología, docente de la carrera médico especialista de cardiología de la Universidad de Buenos Aires y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y su área de investigación es la insuficiencia cardíaca. Y también nos acompañan la doctora Camila Ramos, especialista en cardiología clínica y ecocardiografista, ex asistente del Departamento de Farmacología y Terapéutica, ex asistente de la Cátedra de Cardiología y ex médica de la Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca del Hospital de Clínicas, el doctor Ricardo Silvariño, especialista en nefrología y medicina interna, profesor agregado de nefrología, ex profesor adjunto de clínica médica y jefe del área de enfermedad renal crónica avanzada, hemodiálisis y diálisis peritoneal del Hospital de Clínicas, de la UDELAR del Hospital de Clínicas de Facultad de Medicina, y la doctora Natalia Miranda, especialista en medicina interna, especialista en diabetología, máster en enfermedad aterotrombótica de la Universidad de Lérida, España, educadora en diabetes, docente de posgrado de especialización en diabetes, docente de maestría de diabetes de la Universidad de Heredia, Lima, y miembro del Comité de Educación Médica de la Sociedad de Diabetología y Nutrición de Uruguay y miembro de la National Lipid Association. O sea que tenemos grandes colegas con un destacado currículum. Gracias por participar. La idea de hoy es presentar la molécula a cargo del doctor Jorge Terrier y después vamos a discutir unos casos clínicos para ver la aplicabilidad de esta molécula. Así que Jorge, cuando quieras. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar con colegas tan distinguidos. Me da un poco de miedo hablar de ciertos temas delante de gente que sabe tanto. Así que bueno, vamos a referirnos específicamente al tema de finerenona, entendida como una alternativa terapéutica novedosa en el tratamiento de la nefropatía diabética. Esto simplemente para recordar que la diabetes incrementa notablemente el riesgo de enfermedad cardiovascular en general. Este es un estudio prospectivo de cohorte en casi 2 millones de ciudadanos británicos mayores de 45 años, en un seguimiento a 5 años y medio, libres de enfermedad cardiovascular al inicio del seguimiento. De ellos, el 8% son diabéticos y claramente lo que se ve es que comparado los pacientes con diabetes con los pacientes sin diabetes, en los pacientes con diabetes hay una incidencia precoz de enfermedad cardiovascular y me interesa remarcar lo que tiene que ver con la insuficiencia cardíaca, donde rápidamente las curvas se disocian y la incidencia de insuficiencia cardíaca entre los pacientes con diabetes es mucho mayor que en aquellos que no tienen diabetes. Y un tema interesante es que cuando pensamos en cuáles son las manifestaciones de enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes, en cuanto a su incidencia, resulta que lo más frecuente en este estudio ha sido la aparición de enfermedad vascular periférica, enfermedad arterial periférica, 16% de los casos, después la insuficiencia cardíaca, 14% de los casos. Después recién nos encontramos con otras manifestaciones de enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria, la angina estable, el infarto, etc. Esto significa entonces que la presencia de insuficiencia cardíaca, la enfermedad vascular periférica, son manifestaciones muy frecuentes de diabetes a las que muchas veces solemos desatender, esperando que el paciente con diabetes tenga enfermedad coronaria, pensando que eso es lo más frecuente, y vemos que la incidencia y prevalencia de insuficiencia cardíaca es alta. Y es interesante que cuando recurrimos a distintos scores que nos permiten predecir en nuestro paciente con diabetes la aparición de insuficiencia cardíaca, acá tienen una serie de scores que se han llevado a cabo, que se han confeccionado, fíjense, remarcado en verde, cómo la función renal aparece
aparece en la inmensa mayoría de los casos como un predictor en análisis multivariado, como un predictor independiente, como uno de los componentes de este score predictor de aparición de insuficiencia cardíaca. Filtrado menor de 60, creatinina, 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 índice albúmina creatinina urinario. Digamos que la disfunción renal en el paciente con diabetes aparece entonces como un fuerte predictor de la aparición de insuficiencia cardíaca. Y cuando nos preguntamos cuál es la prevalencia de enfermedad cardiovascular en el contexto de la insuficiencia renal, la patología que se lleva las palmas en cuanto a alta prevalencia de enfermedad cardiovascular entre las diferentes causas de insuficiencia renal es justamente la nefropatía diabética. Fíjense cómo la diabetes y la etiología hipertensiva aparecen como las más vinculadas entre diferentes causas de insuficiencia renal a una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular. Este es un registro italiano con más de 3.000 pacientes. Y uno puede recordar entonces que en el paciente renal, digamos que no todo pasa por una mayor prevalencia de los factores de riesgo coronario tradicionales. Es cierto que los pacientes renales más frecuentemente son diabéticos, más frecuentemente son hipertensos como vimos, pero más allá de eso, tenemos una serie de factores de riesgo, si queremos, no tradicionales, factores de riesgo no tradicionales que tienen que ver con la calcificación arterial, con la disfunción endotelial, con la acción de toxinas urémicas, etcétera. Y todo eso entonces contribuye a explicar la prevalencia elevada de enfermedad cardiovascular y el hecho de que la muerte de origen cardiovascular sea la más frecuente causa de muerte en el paciente renal, independientemente, decía, de los factores de riesgo tradicionales. La disfunción microvascular, la rarefacción, la hipoxia crónica, la generación de fibrosis, digamos, todo esto entonces, todo este, si queremos, este contexto urémico, tiene que ver con el riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular en el paciente renal. Y resulta que por eso es que cuando recurrimos a los predictores tradicionales de evento cardiovascular en los pacientes renales, fallamos. La verdadera incidencia de enfermedad cardiovascular en estos pacientes es más alta que la que nos permiten suponer los predictores tradicionales, los scores tradicionales de riesgo, digamos, la ecuación de las poblaciones mezcladas, American College, American Heart, digamos, si queremos, el score predictor que surge de Framingham. Todos estos predictores no alcanzan a explicar la verdadera incidencia de enfermedad cardiovascular y de fenómenos cardiovasculares justamente porque no toman en cuenta la prevalencia de todos estos factores de riesgo no tradicionales. Cuando pensamos específicamente en la nefropatía diabética, recordamos que desde la diabetes llegamos finalmente a la nefropatía diabética por mecanismos que sin duda todos los colegas que me acompañan conocen mejor que yo, pero factores hemodinámicos, factores metabólicos, la acción de los productos glicosilados terminales, la activación de una serie de cascadas intracelulares, el estrés oxidativo, la activación inflamatoria, la activación neurohormonal, la autofagia menos, característica de una serie de patologías que se vinculan, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y diabetes. Todo esto se traduce finalmente en alta prevalencia de fenómenos inflamatorios, de disfunción endotelial, de enfermedad vascular, aterosclerótica y no aterosclerótica, fibrosis, disfunción diastólica, finalmente enfermedad diabética renal. Y cuando nos preguntamos cuál es la prevalencia entre los pacientes con diabetes de esta patología, de esta afectación renal, o sea, cuál es la prevalencia de nefropatía diabética, si entendemos que podemos definir la nefropatía diabética a partir de una caída del filtrado por debajo de los 60 mililitros o de la presencia de albuminuria. Algunas veces se habla de microalbuminuria, o sea, un índice albúmina creatinina mayor de 30 miligramos gramo, a veces se menciona macroalbuminuria mayor de 300 miligramos gramo. Lo cierto es de cualquier manera, la prevalencia de nefropatía diabética o de insuficiencia renal en el contexto de la diabetes es muy alta, y podemos decir groseramente que aproximadamente la mitad de los pacientes con insuficiencia renal
tendrán, perdón, la mitad de los pacientes con diabetes, disculpen, tendrán presencia de nefropatía diabética. Acá tenemos diferentes registros donde vemos que entre todos los diabéticos no tienen insuficiencia renal, el 54, el 38, el 62%, el resto sí presenta insuficiencia renal, y tenemos entonces la caída del filtrado, o bien simplemente la presencia de albuminuria, o bien la combinación de ambas condiciones. Y como vemos, la presencia entonces de estas alteraciones que permiten definir nefropatía diabética es altamente prevalente. La albuminuria tiene valor pronóstico, en el contexto de la diabetes. Acá tenemos estos datos que provienen del estudio Timmy Saber con saxagliptina en el contexto de pacientes con diabetes, y vimos como claramente tener albuminuria se asocia a peor pronóstico, y no es necesario que empecemos por los 30 miligramos para arriba que definen la microalbuminuria, sino que incluso valores por debajo, valores de entre 10 y 30 miligramos gramo, ya señalan peor evolución desde el punto de vista cardiovascular, en lo que tiene que ver con mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, infarto, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces la albuminuria es un fuerte marcador pronóstico en el contexto de la insuficiencia cardíaca, en el contexto de la insuficiencia renal, en el contexto de la diabetes. Y miren acá justamente cuál es el pronóstico vinculado con nefropatía diabética en diferentes poblaciones de pacientes que tienen diabetes. Acá tienen este estudio donde tenemos aquellos pacientes con diabetes que no tienen enfermedad renal, los que presentan albuminuria, los que presentan caída del filtrado, en cada caso como una condición aislada, y aquellos en las que ambas condiciones coexisten, y nos encontramos con un riesgo de mortalidad a 10 años que se multiplica prácticamente por 10. Desde el que no tiene enfermedad renal, que dijimos, finalmente será, en el mejor de los casos, el 50% de los pacientes, una mortalidad a 10 años estimada en el 4%, pero del 47% en el paciente diabético que tiene albuminuria y caída del filtrado. Y si queremos algo todavía más dramático, acá tenemos este estudio digamos, un gran estudio poblacional, un estudio llevado a cabo en Taiwán con más de 400.000 observaciones, donde lo que tenemos es cuál es la expectativa de vida de una persona que no tiene diabetes y que no tiene enfermedad renal, comparado con aquel que tiene una insuficiencia renal temprana, aquel que tiene diabetes y aquel que tiene la combinación, aquel que tiene nefropatía diabética. Y fíjense que para un varón de 30 años, el hecho de tener nefropatía diabética a esa edad representa respecto de alguien que no tenga la patología una pérdida de 15 años en la expectativa de vida. Y en el caso de una mujer, prácticamente 17 años de disminución en su expectativa de vida si la patología se diagnostica a los 30 años. Lógicamente, a medida que van pasando los años, la cantidad de años perdidos disminuye, pero siempre sigue siendo muy significativa. ¿Qué nos dicen las guías acerca de cómo tratar a los pacientes con nefropatía diabética? Bueno, básicamente lo que todos sabemos, restringir la ingesta de sodio, hacer actividad física, perder peso, dejar de fumar. Los valores de tensión arterial, que siempre se discuten en el contexto de la diabetes, bueno, aceptamos últimamente que se busca un objetivo de menos de 130 a 80. En pacientes de riesgo muy bajo, la ADA acepta que podría ser menos de 140 a 90. La utilización de inhibidores del sistema renina-angiotensina en todos los pacientes con albuminuria, básicamente, porque en realidad está demostrado que los inhibidores de la enzima mejoran el pronóstico en el contexto de la diabetes, el pronóstico renal, cuando el paciente tiene albuminuria y no está tan demostrado que la utilización de inhibidores de la enzima como antihipertensivos mejore el pronóstico si el paciente no tiene albuminuria. Búsqueda de una hemoglobina glicosilada por debajo del 7%, que puede cambiar el objetivo si el paciente tiene alto riesgo de hipoglucemia, por ejemplo, y finalmente estatinas para el manejo de los lípidos. Digamos que son
las indicaciones tradicionales de tratamiento en el contexto de la nefropatía diabética. Estatinas, inhibidores de la enzima, control de la glucemia, etc. De hecho, podemos decir que en el contexto de la nefropatía diabética, los inhibidores de la enzima y los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, en este metaanálisis, demuestran cierta reducción en lo que tiene que ver con mortalidad y con eventos cardiovasculares mayores. Y por otra parte, está visto que pueden generar una disminución en la progresión de la insuficiencia renal, pero repito, sobre todo cuando el paciente tiene albuminuria. En los últimos años conocimos las glifosinas, los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa 2, que son drogas que han venido a revolucionar el tratamiento de la diabetes, de la insuficiencia cardíaca y de la insuficiencia renal. Acá tenemos este metaanálisis de 6 estudios de glifosinas en el contexto de nefropatía diabética, y este metaanálisis me señala que las glifosinas son capaces de disminuir significativamente, fíjense que el intervalo de confianza nunca toca el 1, la cantidad de eventos adversos cardiovasculares mayores, punto final renal, hospitalización por insuficiencia cardíaca, la muerte cardiovascular y así sucesivamente hasta llegar a la muerte de todas las causas. Y en este contexto vale la pena recordar el estudio DAPA-CKD y ver que en el estudio DAPA-CKD el 68% de los pacientes tenía diabetes, el 68% de los pacientes tenían diabetes, y fíjense, rama placebo del estudio, recuerdan, DAPA-CKD, pacientes con insuficiencia renal, randomizados a dapaglifosina 10 miligramos o placebo. En la rama placebo, digamos que aquellos que tienen diabetes, tienen un punto final combinado anual de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca de 3,8%, y aquellos que no tienen diabetes de 1,3%, quiere decir 3 veces mayor el riesgo en los que tienen diabetes respecto de los que no tienen diabetes, remarcando justamente el valor pronóstico que tiene la presencia de diabetes en el contexto de la insuficiencia renal. Y por otra parte, nos encontramos con la reducción significativa de riesgo en cuanto a la cantidad de eventos absolutos cuando hablamos de pacientes diabéticos respecto de cuando hablamos de pacientes que no tienen diabetes. Y fíjense cómo, nuevamente, considerando la rama placebo del estudio DAPA-CKD, el peor pronóstico dentro de las diferentes causas de insuficiencia renal corresponde a la nefropatía diabética, con el doble de eventos de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca respecto de la etiología isquémica, 4 veces más que en el caso de una glomerulonefritis, etc. De manera que esto remarca justamente la importancia que tiene la presencia de diabetes en el paciente con insuficiencia renal y cómo eso empeora notablemente el pronóstico, y por qué los pacientes con nefropatía diabética son los peores pacientes. Entonces, hasta acá tenemos instalado el concepto de que nos sirven los inhibidores de enzima convertidora o bloqueantes de receptores de angiotensina, las estatinas para disminuir el colesterol como medida para reducir la progresión de aterosclerosis, y una nueva alternativa, las glifosinas, que vienen a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes con nefropatía diabética. Indudablemente, el estudio más importante en este sentido es el estudio Credence con canaglifosina, que demostró una reducción significativa de un punto final compuesto cardiorrenal. Ya vamos a hablar un poco más después de eso. Cuando comparamos las glifosinas con otras drogas hipoglucemiantes en el contexto de la nefropatía diabética, digamos que la comparación surge con los agonistas GLP-1 y con las gliptinas o inhibidores de PP4. Y podemos decir entonces que en lo que tiene que ver específicamente con los eventos adversos cardiovasculares mayores, tanto las glifosinas como los GLP-1 han demostrado una reducción similar de los eventos adversos cardiovasculares mayores. En ambos casos superan a las gliptinas. El efecto de las gliptinas en relación con el placebo es prácticamente nulo. Cuando hablamos de muerte cardiovascular, las glifosinas demuestran reducir la muerte cardiovascular respecto del placebo, y no hay diferencia significativa entre la glifosina y los GLP-1. Quizá la gran diferencia entre glifosinas y GLP-1, que hace que justamente las primeras aparezcan como la droga preferida, es lo que tiene que ver con la hospitalización por insuficiencia cardíaca,
que es reducida significativamente por las glifosinas, no tanto, no por los GLP-1, y la diferencia entre glifosinas y GLP-1 es una diferencia estadísticamente significativa. Y en este contexto, entonces, es que más allá de reparar en la activación del sistema renina-angiotensina, debemos hacer hincapié en lo que tiene que ver con la activación de la aldosterona en el contexto justamente del paciente con nefropatía diabética, recordando que la aldosterona es producida a nivel de la corteza suprarrenal, que hay una serie de estímulos que promueven justamente su síntesis y su producción, y que la aldosterona, digamos que tiene dos tipos de efectos genómicos y efectos no genómicos. Efectos genómicos por la interacción de la aldosterona con el receptor mineralocorticoide, que genera una serie de activación, de transcripción genética en el interior de la célula, en el interior del núcleo, y eso se traduce entonces en la producción de una serie de enzimas y proteínas. Este efecto genómico es un efecto lento, y tenemos por otra parte un efecto no genómico vinculado con la acción de la aldosterona sobre receptores de sodio que son sensibles a la amiloride y sobre la tepeasa sodio-potasio, una serie de efectos que son en cambio efectos rápidos. ¿Qué efectos adversos genera la activación de la aldosterona en el paciente con insuficiencia cardíaca, en el paciente con diabetes, en el paciente con insuficiencia renal? La aldosterona, habíamos dicho, se sintetiza en respuesta a una serie de estímulos, indudablemente la angiotensina 2, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina 2 es un fuerte inductor de la producción de aldosterona, pero también la activación del eje córtico suprarrenal, la acción de la CTH promueve un aumento de la aldosterona, las endotelinas estimulan la producción de aldosterona, y en lo que tiene que ver con los iones, la hipercalemia y la hiponatremia promueven también la formación de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Es un potente inductor de inflamación, de oxidación, formación de radicales libres, promueve hipertrofia porque estimula una serie de factores de crecimiento y proliferación endotelial y proliferación de los fibroblastos. Por ello, justamente, se asocia a la fibrosis a nivel perivascular, intersticial, miocárdica, renal. Esto tiene que ver con la progresión de la insuficiencia cardíaca y de la insuficiencia renal. De manera entonces que finalmente la aldosterona promueve alteraciones a nivel cardíaco, hipertrofia, isquemia, fibrosis, a nivel de los vasos, disfunción endotelial, a nivel renal, favorece la reabsorción de sodio y agua, promueve fibrosis, necrosis, falla renal, glomerulosclerosis desde ya, y finalmente, a nivel del cerebro, la aldosterona estimula a los receptores de la sed, genera sed, aumenta el apetito para la sal y genera también disfunción vasoreceptora, lo cual promueve un aumento de la activación del sistema nervioso simpático. Todo ello se traduce entonces en mayor riesgo de infarto, de insuficiencia cardíaca, de falla renal y de accidente cerebrovascular. Así que la aldosterona está vinculada con todos estos efectos adversos o con todos estos fenómenos adversos que acompañan cada una de las fallas de los órganos que hemos mencionado, y por supuesto el hiperaldosteronismo es una de las causas más importantes, que tiene que ver con la génesis de hipertensión arterial. Acá vemos de nuevo lo mismo, la acción oxidativa de la aldosterona, la formación de radicales libres, la activación de la inflamación, la disfunción endotelial y por lo tanto todo lo que habíamos mencionado. Daños a nivel cardíaco, a nivel vascular y, como decíamos, a nivel renal, con fibrosis tubulointersticial, daño de los podocitos, progresión de la insuficiencia renal. En este contexto, si la aldosterona tiene todos estos efectos adversos que hemos mencionado, indudablemente antagonizar la aldosterona debe ser beneficioso. Y para antagonizar la aldosterona conocemos una serie de antagonistas. Básicamente hablamos de antagonistas esteroides y de antialdosterónicos no esteroides. Los esteroides, los que ya conocemos tradicionalmente, espironolactona y eplerenona, los no esteroides, la finerenona. Podemos decir que si establecemos una comparación cabeza a cabeza entre la espironolactona y la finerenona, la espironolactona de primera generación es claramente no selectiva, actúa fundamentalmente a nivel del riñón más que en el corazón, sucede lo mismo con la eplerenona, mientras que la finerenona, que es selectiva por el receptor mineralocorticoide,
une al mismo en forma pasiva y digamos que tiene un efecto balanceado entre el corazón y el riñón. La espironolactona es poco selectiva por el receptor mineralocorticoide, la finerenona es muy selectiva por dicho receptor. La espironolactona tiene una serie de efectos adversos que tiene que ver con la interacción con el eje gonadal, ginecomastia, impotencia, mastodinia, todo lo que conocemos, menos con la eplerenona, nada con la finerenona, y está por otra parte el riesgo de hipercalemia. Este riesgo es mayor con espironolactona, intermedio con eplerenona y menor con finerenona. Esto quiere decir entonces que la finerenona nos estaría ofreciendo una serie de ventajas. En principio, su acción selectiva sobre el receptor mineralocorticoide, una acción balanceada entre el corazón y el riñón, y el hecho de que justamente los efectos adversos son menores con finerenona que con los antialdosterónicos tradicionales esteroides. Acá justamente hacemos hincapié en el mecanismo de acción de la finerenona. Fíjense, la aldosterona o el cortisol, porque el cortisol es un estímulo potente que actúa sobre el mismo receptor, este receptor mineralocorticoide, para actuar necesitan la presencia de cofactores. Y esta interacción, entonces, entre la aldosterona, el receptor y el cofactor es lo que finalmente genera una serie de fenómenos proinflamatorios y profibróticos. ¿Qué es lo que hace la finerenona? Bloquea en forma pasiva la unión del cofactor al receptor mineralocorticoide, ocupa el lugar y de esta manera entonces evita que el cofactor contribuya a la activación del receptor mineralocorticoide y de esta manera tenemos menos activación profibrótica y proinflamatoria. Tenemos evidencia, más allá de lo que dijimos desde el punto de vista fisiopatológico, acerca de que los antialdosterónicos mejoren el pronóstico en la nefropatía diabética. Bueno, acá hay una serie de estudios que se hicieron básicamente con espironolactona en la década pasada en pacientes con nefropatía diabética, y este metaanálisis me señala, en principio, que los antialdosterónicos sumados a inhibidores de la enzima bloqueantes de los receptores, respecto de la medicación tradicional, que como dijimos antes son los inhibidores de la enzima, los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, decía, sumar un antialdosterónico al tratamiento tradicional de inhibidor del sistema renina-angiotensina se traduce en mejoría en lo que tiene que ver con parámetros de albuminuria, disminución de la albuminuria, disminución del cociente albúmina-creatinina urinaria. Por otra parte, el efecto específico de estos antialdosterónicos sobre la función renal no es tan marcado, es más heterogéneo y no alcanza a tener significación estadística. Quiere decir que puedo esperar de los antialdosterónicos disminución de la albuminuria y es menos factible que espere mejoría del filtrado glomerular. Y todo esto se consigue, sí, a expensas de un aumento del riesgo de hipercalemia, pero recordemos que justamente ese riesgo de hipercalemia es mayor con espironolactona y eplerenona que con finerenona. Ha habido algunos estudios, digamos, que se buscan como prueba de concepto acerca de la utilización de finerenona en pacientes con nefropatía diabética, y hemos visto entonces, en el contexto justamente de la nefropatía diabética, un estudio buscando cambios en el potasio, y vemos que efectivamente la finerenona se asocia a menor elevación del potasio que la espironolactona, en el contexto de la insuficiencia cardíaca, también en pacientes con nefropatía diabética, hemos visto que hay mayor reducción de los niveles de NT-proBNP, que en el caso de la espironolactona es similar a lo que sucede con la eplerenona, y específicamente en lo que tiene que ver, como decíamos antes, con el índice albúmina-creatinina en pacientes con nefropatía diabética, tenemos una reducción demostrada en este cociente albúmina-creatinina, pero con poca incidencia de hipercalemia. Vistos entonces estos estudios, que son estudios previos, estudios que trabajan sobre puntos finales paraclínicos, pasamos entonces a comentar los dos grandes estudios que se han hecho en el contexto de la nefropatía diabética, constituyendo en conjunto lo que se conoce como
Programa Fidelity, un programa que explora la finerenona en el contexto de la nefropatía diabética. El primer estudio que conocimos en el 2020 fue el estudio Fidelio de Cadé. Fidelio de Cadé fue un estudio que incluyó pacientes que tenían diagnóstico de diabetes, que tenían diagnóstico de nefropatía, y que entonces podían tener un índice albúmina-creatinina entre 30 y menos de 300, entre 30 y menos de 300, o sea, microalbuminuria, con un filtrado entre 25 y 60, menos de 25 y 59, o bien macroalbuminuria con un índice albúmina-creatinina entre 300 y 5000, en este caso con un filtrado entre 25 y 74 mililitros minuto por 1,73 metro cuadrado. Esto es, microalbuminuria con un filtrado más bajo o macroalbuminuria con límites mayores de filtrado. En el estudio Fidelio de KD se testeó finerenona contra placebo. Los pacientes tenían que sí o sí estar tratados con inhibidores de la enzima bloqueante de los receptores de la angiotensina. Se esperaba que todos ellos estuvieran tratados de esa manera y se esperaba también que su potasio plasmático no superara 4,8 miliequivalentes litros, justamente porque existe cierto riesgo de hipercalemia. En el estudio Fidelio de KD, el punto final primario fue un punto final renal, un punto final renal, una caída del filtrado mayor o igual al 40%, sostenido durante 4 semanas, una caída del filtrado a menos de 15 mililitros minuto por 1,73 metros, o bien la necesidad de diálisis, trasplante renal o muerte de origen renal. Y este fue el punto final primario. Mientras que el punto final secundario fue un punto de final cardiovascular. Muerte cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, en Fidelio, el punto final primario es renal, el punto final secundario es cardiovascular. ¿Cómo son los pacientes de Fidelio? Son pacientes que tienen una edad promedio de 65 años, el 70% son hombres, la duración de la diabetes es prolongada, tienen prácticamente 17 años promedio de historia de diabetes, pese a ello tienen todavía una glicosilada de 7,7%, y lo que tiene que ver con el filtrado glomerular promedio es de 44 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados, y digamos que el 89% de los pacientes tiene un filtrado que está por debajo de los 60 mililitros minutos. Solo un 11,6% tiene un filtrado mayor o igual a 60 mililitros minutos. El índice albúmina-creatinina urinario es alto, tienen un promedio de 852 miligramos gramo, ¿no? Y digamos que en realidad tienen microalbuminuria el 12% de los pacientes y macroalbuminuria el 88% de los pacientes. O sea, 44 mililitros de filtrado, el 88% de los pacientes con macroalbuminuria. Un potasio promedio de 4,4. Habíamos dicho, todos tenían que estar tratados con inhibidores de la enzima bloqueantes de los receptores de la angiotensina, y es así el 99%, casi el 99,8% de los pacientes están tratados de esa manera. Alta utilización de estatinas, 74%, y en lo que tiene que ver con la terapia hipoglucemiante, 64% con insulina, y vean qué poca utilización de los nuevos hipoglucemiantes, las drogas que han demostrado mejorar el pronóstico. Poco GLP-1, 7%, poca gliflosina, 4,6%. ¿Qué es lo que sucede en el estudio? Hay un seguimiento promedio de 2,6 años, y en ese seguimiento promedio el punto final primario, que habíamos dicho en un punto final renal, es disminuido significativamente un 18%, de un 9% anual a un 7,5% anual. Esto es prácticamente 1,5 eventos por cada 100 pacientes tratados menos por año. Podemos decir que hay una coincidencia u homogeneidad en cuanto a cuáles son los componentes de ese punto final renal que se ven disminuidos, y en lo que tiene que ver con el punto secundario, punto de vista cardiovascular, el punto final cardiovascular, recuerdan muerte, infarto, ACV, hospitalización por insuficiencia cardíaca, tenemos una reducción que es estadísticamente significativa, baja del 5,9 al 5,1%, en realidad son 0,8 eventos menos por cada 100 pacientes tratados por año, es decir, un evento por cada 125 pacientes menos por año. No parece una
en principio sí una reducción tan marcada, pero lo cierto es que la reducción es significativa y de hecho no podemos decir cuál de los componentes de ese punto final secundario cardiovascular es verdaderamente responsable de esta caída. Parece que cada uno de ellos se ha visto disminuido un poco. Eventos adversos, fundamentalmente el temor a la hipercalemia. La hipercalemia ocurre en el 18% de los pacientes en la rama finerenona y en el 9% de los pacientes en la rama placebo. Quiere decir que hay una diferencia significativa, pero así como hay más hipercalemia y menos hipocalemia. Y de cualquier manera, esa hipercalemia lleva a la suspensión del tratamiento. Es una hipercalemia que obliga finalmente a suspender el tratamiento en mucha menor cantidad de pacientes. Dijimos 18% de hipercalemia en la rama finerenona, pero solamente 2,4% de suspensión de tratamiento debido a la hipercalemia. En la rama placebo, 9%, esa, digamos, es la inclinación libre de tratamiento de los pacientes con nefropatía diabética, que disminuye, digamos, que genera el hecho de suspender el tratamiento, de suspender el estudio en el 1,2% de los casos. Conocemos al año siguiente el estudio Fígaro-DKD, y Fígaro-DKD es el estudio que se lleva a cabo también en pacientes con nefropatía diabética, pero en este caso algunos cambios. Primero, son pacientes no tan graves. Si tienen microalbuminuria, se admite un filtrado de entre 25 y 90. Si tienen macroalbuminuria, se pide que el filtrado sea mayor o igual a 60. ¿Qué pacientes están excluidos entonces de este estudio? Los pacientes más graves, los pacientes con macroalbuminuria con filtrado de menos de 60. Esos pacientes no forman parte del Fígaro-DKD. Y la otra novedad es que tenemos un cambio en el punto final. Lo que era punto final secundario en Fidelio se transforma en punto final primario. El punto final secundario de Fidelio es el punto final primario de Fígaro, el cardiovascular. Mientras que el punto renal, que era primario en Fidelio, se transforma en secundario en Fígaro, pero se mantienen los componentes: la caída del filtrado mayor de 40, filtrado menos de 15, diálisis, trasplante o muerte de origen renal. En este caso, se reúnen 7.352 pacientes, el seguimiento promedio es de 3,4 años, la edad es similar a la de Fidelio, 64 años, la proporción de hombres también 70%, la glicosilada es la misma, 7,7%, pero ¿en qué se diferencian? Miren el filtrado, era 44 en Fidelio, es 68 en Fígaro, y de hecho, en este caso, el 61% de los pacientes, es decir, 62% tiene un filtrado de 60 o más, frente al 12% en Fidelio, como recuerdan, y por otra parte, el índice albúmina-creatinina, que en Fidelio era 852, en Fígaro es 308. Y de hecho, solo la mitad de los pacientes tiene macroalbuminuria frente a más del 80% en el caso de Fidelio. Nuevamente, pacientes tratados en su totalidad con inhibidores de la enzima o bloqueantes de los receptores, y de nuevo, baja utilización de los hipoglucemiantes tradicionales, 8,4% de glifosina, 7,5% de GLP-1. ¿Y qué es lo que sucede en este seguimiento promedio de 3,4 años? Resulta que el punto final primario, el cardiovascular, reduce significativamente, se reduce de 4,5% a 3,8%, es una reducción del 13%. Recuerden que este punto final cardiovascular en Fidelio se había dado en el 6% de los pacientes, en 5,9%, y acá se da en el 4,5%, justamente son pacientes no tan graves. Y lo que llama la atención, sí, es que cuando nos fijamos en cuál es el responsable de esta caída del punto cardiovascular, es la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es el único componente que tiene una reducción estadísticamente significativa. Mientras que el punto final renal, que había sido significativo en el contexto de Fidelio, no lo es en el contexto de Fígaro, pero miren, el intervalo de confianza es 1,01, o sea, fuerte tendencia a mejoría también del punto final renal. Incidencia de hipercalemia, prácticamente la mitad que en el caso anterior. En Fidelio habíamos dicho 18% en finerenona, 9% en placebo, y acá es la mitad, 10% en finerenona,
5% en placebo. Y nuevamente, la suspensión del estudio por causa de la hipercalemia se da en proporciones similares a lo que había sido en Fidelio. En Fidelio habíamos bajado de 2,4 a 1, acá bajamos de 1 a poco menos de 0,5%. Como lo más importante de Fígaro fue la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, se publica un análisis para comparar a los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca cuando empezó el estudio, el 7,8% de los pacientes, con aquellos que no tenían insuficiencia cardíaca. Lógicamente hay algunas diferencias que vamos a pasar por alto, por algo algunos tienen insuficiencia cardíaca y otros no tienen insuficiencia cardíaca, y la verdad es que claramente tenemos esta reducción de la incidencia en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Uno podría decir, ¿hay algún subgrupo que se beneficie especialmente? Y miren qué interesante, no hay diferencia en la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca entre hombres y mujeres, según la edad, según la duración de la diabetes, nada, ninguna interacción, salvo el uso de glifosinas, y parece que el efecto de la finarrenona es mucho mayor y más potente en aquellos que están tratados con glifosinas, que recuerden, en el caso de Fígaro, eran poco más del 8% de los pacientes. Pero entonces, ese 8% de los pacientes se benefició más, una reducción de riesgo de hospitalización del orden del 65%, frente a solo un 15% en el límite de la significación para los que no tomaban glifosinas. Como si hubiera entonces un efecto sinérgico entre glifosinas y justamente la finarrenona. Ninguna otra diferencia significativa. Y desde ya la publicación de los resultados conjuntos de Fidelio y Fígaro, programa Fidelity, que nos dice que si consideramos en forma conjunta a ambas poblaciones con mayor y menor severidad de nefropatía diabética, finalmente podremos hablar de una reducción del punto final cardiovascular del 14%, del punto final renal del orden del 23%. Se había dicho que los efectos de la canaglifosina en el estudio Credence, eran en realidad más notables que los efectos de la finarrenona en el estudio Fidelio. Credence fue un estudio donde la canaglifosina demostró mejorar. Ya termino. Credence es un estudio donde canaglifosina redujo el punto final compuesto cardiovascular y renal en forma significativa. Credence tuvo como punto final primario la combinación de todo lo renal más mortalidad cardiovascular. Fidelio tuvo como punto final primario solo lo renal. La población de Credence y la de Fidelio no eran exactamente iguales por diferentes criterios de ingreso. Cuando se aplican los criterios de Credence a los pacientes de Fidelio, cuando se considera dentro de Fidelio aquellos que son Credence Light, nos encontramos con que la reducción cardiorrenal y la reducción del punto final renal específico son muy similares entre ambos estudios. Entonces, esta supuesta estos supuestos mejores resultados con canaglifosina en Credence que con finarrenona en Fidelio tienen que ver con las poblaciones incluidas. Y para ir terminando, finalmente habíamos dicho que en ninguno de los estudios hay una reducción significativa de la mortalidad, Fidelio y Fígaro, pero si los metaanalizamos, Fidelio y Fígaro, nos encontramos con una reducción significativa de los eventos adversos cardiovasculares mayores y también de la mortalidad de todas las causas, lo cual aumenta entonces la tendencia a que podamos usar esta droga en el contexto de la nefropatía diabética. Última diapositiva. Dijimos que finarrenona en Fígaro había demostrado mejores resultados en los tratados con glifosinas. Está en marcha el estudio Confidence. Finarrenona con empaglifosina versus finarrenona placebo versus empaglifosina placebo sobre un punto final de relación albúmina-creatinina, para ver si la asociación de estas dos familias de drogas asegura una reducción más marcada de la albuminuria en pacientes con nefropatía diabética. Así que en final, problema de prevalencia creciente, mal pronóstico como mostramos, recordar siempre las medidas tradicionales, desde la reducción de la ingesta de sal hasta la actividad física, las estatinas y los IECA, tener en cuenta desde ya la finarrenona, tener en cuenta las glifosinas y probablemente la cointervención de ambas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu clara exposición.
Creo que quedó claro el posicionamiento que tiene esta nueva molécula, a pesar de el avance que han mostrado los nuevos fármacos ICGLT2. Creo que la finerenona viene a ocupar un lugar de riesgo residual de esos pacientes que siguen teniendo ese riesgo cardiovascular avanzado, a pesar de estar con estas nuevas moléculas, y por eso es el uso de finerenona. Para poder un poco bajar a tierra todo esto de la evidencia, eso vamos a discutir en principio un caso clínico, esperemos que nos dé para el segundo, con nuestros colegas invitados, así que si pueden ponerla. Ahí va, perfecto. Bien, la idea es discutir este caso clínico. Es un primer paciente de 56 años, de sexo masculino, con un índice de masa corporal de 27, sedentario, que es diabético tipo 2 de hace 15 años, que está en tratamiento con metformina cada 12 horas, recibe además empaglifosina 25 miligramos día, con un cumplimiento irregular. Tiene una cardiopatía isquémica conocida con un IAM en el 2022 de cara inferior, donde se le hizo un ATC con un stent, con una FEBI de 60%, y está en tratamiento actual con bisoprolol 5 miligramos, losartán 50 miligramos, rosuvastatina 20 miligramos y aspirina 100 miligramos día. Viene un control en salud en la policlínica, donde tenemos una hemoglobina glicosilada de 9,4, una creatinina de 1,48, lo que nos da un filtrado estimado por CK de EPI de 55,2, un ionograma con un potasio de 4,8 y un índice de albuminuria creatininuria de 200 miligramos de decilitro. Entonces, teniendo en cuenta este paciente, le quiero preguntar a Camila que además del tratamiento instaurado, si agregaría finerenona en este paciente que ya está con ICGLT2 y qué beneficio podría tener del punto extra del punto de vista cardiovascular. Bueno, gracias. ¿Para qué? Gracias. Bueno, muchas gracias, Rodri. Con respecto al paciente me parece un caso muy interesante desde la cardiología. Nosotros, si bien la presentación de finerenona tiene esos aspectos beneficiosos, es un grupo farmacológico que ya de cierta manera conocemos, ¿no? Y eso no es menor a la hora de empezar un nuevo tratamiento médico en nuestros pacientes, porque cierta experiencia, si bien contamos con nuevos beneficios, tenemos a la hora de monitorizar estos tratamientos. Creo que este paciente, desde el punto de vista cardiovascular, se juega mucho en lo que es la prevención secundaria. Tenemos un paciente diabético con mal control de su diabetes, un paciente sedentario, un paciente con un índice de masa corporal aumentado, no sabemos los niveles de LDL o de presión arterial, pero se juega mucho en la prevención secundaria y se nos presenta con finerenona un nuevo escenario clínico donde el beneficio podría estar dado en base a los resultados que nos acaba de mostrar Jorge, sobre todo el Fígaro, ¿no? Que tiene como un endpoint primario de la disminución de los eventos cardiovasculares, que es lo que nos importa prevenir en nuestro paciente con cardiopatía isquémica. Entonces podría ser un nuevo escenario que nosotros estamos acostumbrados al uso de inhibidores del receptor de mineralocorticoides en otros escenarios clínicos, en la insuficiencia cardíaca, en la hipertensión resistente, y acá se nos presenta un nuevo caso que estaría bueno considerar. Bien, gracias, Cami. O sea que en este paciente podríamos considerar el uso de finerenona para justamente disminuir ese riesgo residual cardiovascular que tiene a pesar del tratamiento con otros fármacos. Ricardo, te voy a hacer 3 preguntas en una. Primero, estamos probablemente frente a una nefropatía diabética, entonces preguntarte desde el punto de vista nefrológico, obviamente, si en este paciente se beneficiaría del uso de finerenona, esa es la primera. La segunda, dado los valores de creatinina y de potasio que maneja este paciente, si tiene indicación, con qué dosis iniciarías finerenona, y hablar un poquito también del valor del potasio, como mostró Jorge en los estudios, si bien es un efecto que puede estar presente con el uso de finerenona, la hiperpotasemia, está demostrado y quedó claro en los estudios que el riesgo, si bien fue mayor, no hubo ningún evento fatal ni ninguna muerte por causa de hiperpotasemia. Entonces,
Primero, ¿tiene lugar el uso de finerenona en este paciente? Segundo, ¿qué dosis iniciaría y considerar el potasio con qué valor iniciar y cómo lo titularías? ¿Sí? Muchas gracias por la pregunta. Y esta nueva molécula que estamos conociendo en realidad viene a ocupar ese lugar del riesgo renal, del riesgo residual de progresión de enfermedad renal crónica. En la nefrología, desde el surgimiento de los IECA, prácticamente no había surgido ninguna molécula nueva que cambiara la evolución natural de la enfermedad renal crónica como molécula farmacológica. Bueno, en pocos años tuvimos dos sacudidas grandes, los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, que claramente impactaron en la progresión de la enfermedad renal y sobre todo de la enfermedad renal diabética, y ahora esta nueva molécula que realmente demostró, como los dos estudios mostraron, tener un impacto muy positivo respecto a la progresión. Creo que en este paciente sí tendría lugar. Es un paciente con diabetes de larga evolución, con enfermedad cardiovascular, con carga cardiovascular relevante y que aparece con albuminuria. Acá hacer la distinción entre que el concepto de nefropatía diabética también fue cambiando. Nosotros, el paciente con diabetes y enfermedad renal, a no ser que esté biopsiado y sepamos que tiene lesiones por la diabetes, lo englobamos dentro de un término que es enfermedad renal diabética, que son pacientes con albuminuria y noción de enfermedad renal. Este es un paciente con una enfermedad renal diabética y claramente este es uno de los grupos de pacientes que estuvieron incluidos en estos estudios y en el cual hubo una reducción de la progresión a enfermedad renal extrema, o sea, ese punto final combinado de progresión a enfermedad renal extrema, ingreso a diálisis o caída sostenida del filtrado, que estuvo en el entorno del 13%, con lo cual agrega una cosa más por encima de los inhibidores de la enzima de conversión. O sea que a la primera pregunta creo que cabría en este paciente el inicio del tratamiento con la finerenona. La segunda pregunta era cuál sería la dosis. Obviamente nosotros no tengo experiencia personal porque es una molécula nueva. En estos estudios sí que se insistió en la dosis y sobre todo por el riesgo de hipercalemia, un poco de alguna forma contaminados por el uso de otros inhibidores de los minerales del receptor, digamos, de los minerales corticoides. Las dosis que se utilizaron en los pacientes con filtrados por debajo de 60 fue de 10 miligramos la dosis inicial. O sea que en esos pacientes manteniendo siempre un nivel de potasio plasmático, la forma de enrolarlos en el estudio era que tuvieran por debajo de 4.8 miliequivalentes litros de potasio plasmático. O sea que en este paciente creo que la dosis, y sacando estos estudios, sería empezar con 10 miligramos y bueno, ir monitorizando. Se fue muy estricto con la monitorización porque las fallas en los estudios de nefropatía diabética tanto con espironolactona como esplerenona fue el riesgo de hipercalemia y entonces por eso se fue tan estricto. Y a la siguiente pregunta que me decías, cómo se hace el manejo del potasio, esta es una población particularmente con mayor riesgo que el resto de los pacientes con nefropatía de hacer hipercalemia. Ustedes saben que los diabéticos, por un mecanismo sobre todo cuando hay mucha carga de enfermedad renal diabética, los diabéticos tienen más isquemia de la mácula densa, eso hace que segreguen un poco menos de renina y que generen una hiporreninemia con un hipoaldosteronismo hiporreninémico. Eso genera que tienen los niveles de potasio plasmático seteados un poco más alto que el resto de la población general. Por eso la población con diabetes tiene más riesgo de hipercalemia frente a cualquier intervención farmacológica. Entonces, dos cosas a tener cuidado. Los pacientes, muchos tienen acidosis metabólica. Entonces, una cosa práctica, en la práctica de consultorio que nosotros con frecuencia van a ver que los nefrólogos pedimos gasometrías venosas para ver cómo está el bicarbonato plasmático. Muchas veces solo corrigiendo el bicarbonato, ese potasio plasmático vuelve a sus valores normales y permite introducir drogas. No estoy hablando específicamente de finerenona, sino cualquier inhibidor de la enzima conversora o un antagonista de los receptores. O sea, hay que darle la posibilidad al diabético de introducirlo corrigiendo la acidosis. En este paciente, vos me decías cómo manejar el potasio.
Para esta droga, si el potasio está por debajo de 4.8 en los controles sucesivos, se mantiene y se puede aumentar la dosis a 20 miligramos día. En caso de que el potasio esté entre 4.8 y 5.5, se mantiene la dosis de 10 miligramos, y si hubiera valores por encima de 5.5 se sugiere una suspensión transitoria y reevaluar, y cuando se mantiene con niveles de potasio plasmático por debajo de 4.8 de forma permanente o por debajo de 5 en uno de los estudios, se puede reintroducir el fármaco. Perfecto, Ricardo, clarísimo la respuesta. Natalia, este paciente, supongamos que tú lo asistís en policlínica, ¿le harías una modificación a algún tratamiento actual? Obviamente pensarías en el uso de finerenona, de acuerdo a la evidencia presentada por el colega. Bien, muchas gracias por la pregunta y primero felicitaciones por la exposición al doctor, que realmente fue enriquecedora. Creo que todos los que estamos viviendo esta era, particularmente a mí en el área de diabetología, somos felices de ejercer esta profesión en esta era porque la innovación es el sello de esta era. Y finerenona viene a cubrir un espacio vacío. Sin duda que en esta persona en particular con diabetes tipo 2, que tenía indicación de estar con uno de los dos fármacos de prevención que hasta ahora existían, que eran los agonistas de la GLP-1 o inhibidores de la SGLT2, el paciente recibía uno, que era el inhibidor del SGLT2, bien, estaba dentro de ese mínimo porcentaje inaceptable, porcentaje de 8% de los pacientes que debiendo recibir un fármaco de protección cardiorrenal en una enfermedad que es la diabetes, donde la causa de mortalidad es la cardiovascular, particularmente cardiorrenal, y donde nuestra meta hoy es prevenir complicaciones, ya no somos glucocéntricos, queremos prevenir complicaciones, pero no actuamos en consecuencia. 8% inaceptable. Finerenona ocupa un nuevo espacio. Por favor, no cometamos el mismo error. Dejemos la inercia terapéutica con los inhibidores de la SGLT2, que bien tienen clara su indicación. Este paciente en particular, por ser un infartado y tener ateromatosis establecida, es además candidato por sus niveles de glucemia, que además tiene una hemoglobina glicosilada muy fuera de meta, tiene un objetivo individualizado menor a 7 y tiene 9,2 de hemoglobina glicosilada, se beneficia claramente de agregar un agonista del receptor de la GLP-1 y por supuesto que se beneficia de finerenona, porque estoy sumando prevención cardiovascular, estoy enlenteciendo la entrada en diálisis, la internación por insuficiencia cardíaca en personas en las que no solamente voy a mejorar su calidad de vida, sino también su expectativa de vida. ¿Cuáles son, digamos, los beneficios asociados, además de esta disminución de las complicaciones cardiorrenales que fueron muy bien expuestas y no voy a insistir en eso? Es que además reduce justamente la hipercalemia que podría presentar finerenona en el uso combinado con el SGLT2, lo hace una excelentísima combinación. Es decir, que yo creo que va a ser un dueto muy interesante, pero no olvidemos a los agonistas de los receptores de la GLP-1, que juntos hoy son un triunvirato que todas las personas que asistimos a personas con diabetes debemos considerar individualizadamente en cada paciente que veamos en la consulta en el día a día. Gracias, Natalia. Excelente la respuesta, muy claro. Por temas de tiempo, el otro caso clínico creo que lo vamos a tener que no leer. Simplemente, a modo de resumir, creo que la evidencia expuesta por el doctor Terrier acerca de los estudios Fígaro y Fidelio y el programa Fidelity crea un nuevo espacio para el uso de estos fármacos en este grupo de pacientes con ese riesgo residual, a pesar del tratamiento Standard of Care, de tope de tratamiento, tope de gama. El uso de finerenona en estos pacientes ha demostrado un claro beneficio en ese enfoque cardiometabólico renal, más allá de, obviamente, el control de glucémica en los pacientes con nefropatía diabética. No sé si alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta en estos minutos que nos quedan. Bien, disculpen por el otro caso clínico, por tiempo no lo vamos a poder hacer. Muchas gracias, Jorge, por tu clara exposición. No sé si andás por ahí. Sí, estoy acá. Sí.
Bueno. ¿Cómo me voy a ir? No te veía. Ahora te veo. No. Ahora te veo, perfecto. No, aprendí mucho y me encantaron cada una de las respuestas. Es más, cada cosa que pensaba que iba a decir, las decían ellos. Así que nada, ¿qué decir? La verdad es que lo único que uno piensa es que cuando uno ve las prescripciones de tratamiento, la indicación de tratamiento en pacientes con nefropatía diabética, las guías que mostramos, y piensa que en poco tiempo han aparecido tantos agentes tan variados de acción complementaria, cada uno de ellos puede mejorar la administración del otro, realmente uno se sorprende, Digamos, en muy poco tiempo, lo que parecía una entidad ominosa, aparece ahora como una entidad que podemos tratar y mejorar el pronóstico. Por supuesto que riesgo residual siempre hay. No existe la ausencia de riesgo residual. Por el solo hecho de vivir tenemos riesgo residual. Así que, digamos, seguramente en el futuro aparecerán nuevas alternativas, pero para cualquier paciente con nefropatía diabética el mensaje sería: estamos mucho mejor que hace no tantos años. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente, gracias a Gracias todos a ustedes. ustedes. Gracias, Ricardo, Natalia y Camila. Es un placer compartir esta mesa con ustedes, la verdad. Y bueno, muchas gracias a todos.